Bienvenidos al programa número 406 de Economía en Breve del 23 de marzo del 2025. Vamos a comenzar esta semana con una nota que me parece muy ilustrativa de la causa de los problemas que vienen para Estados Unidos y el mundo y que nos da pie a reflexionar sobre el tema de la prosperidad. En esta nota, Trump dice que no quiere autos procedentes de México o de Canadá. Quiere que las compañías automotrices los construyan en Estados Unidos. Para conseguir lo que quiere, Trump está usando el poder y la fuerza, como dijo en su discurso inaugural, pasando por encima de todos los que se le oponen. El problema es que la economía no funciona bien con estos métodos. Imaginen que la economía es como un árbol que da frutos en otoño, digámoslo así. De nada servirá mandar a todo el ejército para exigirle al árbol que rinda sus frutos en primavera, como en la imagen que pueden ver aquí, que desde luego pues es ridícula. La fuerza y el poder pueden servir para arrebatarle a otros sus pertenencias, pero no sirven para generar prosperidad, sobre todo de forma duradera, ni para que una economía funcione bien. Así como un árbol necesita elementos como la luz del sol, el agua, una tierra fértil y sobre todo el tiempo adecuado para producir sus frutos, la economía necesita elementos como la confianza, la libertad y la estabilidad para producir sus mejores frutos en el tiempo adecuado. La prosperidad económica nace del intercambio voluntario, la confianza y la cooperación entre personas. El uso de la fuerza genera miedo, resistencia y desconfianza, debilitando las relaciones productivas y la innovación, que son pilares fundamentales de una economía verdaderamente próspera. Pero para un ignorante, cualquier choro es argumento y es muy fácil confundir la intención de un líder político con la verdadera capacidad para lograr lo que busca o que lo va a conseguir con las acciones que está realizando. Seguramente hay muchas personas que simpatizan con lo que quiere Trump, pero no se dan cuenta que lo que está haciendo no producirá los resultados que dice buscar, sino muy al contrario está socavando los fundamentos de la economía estadounidense. Ojalá se den cuenta a tiempo porque el daño que hacen los populistas en sus países suele medirse no en años, sino en décadas de rezago. Siguiendo con Estados Unidos, en el evento económico más relevante de la semana, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia, tal como se esperaba, en un rango entre 4,25 y 4,50%, continuando con la pausa que lleva en lo que va del año, como pueden ver en esta gráfica. En el comentario señalaron que la actividad económica sigue a un ritmo sólido, que las condiciones del mercado laboral también son sólidas, que la inflación sigue algo elevada y que la incertidumbre en el panorama económico se ha incrementado, lo que sugiere que seguirán con la pausa que han hecho por algunos meses más. En esta ocasión incluyeron su documento de proyecciones, revisando a la baja sus pronósticos de crecimiento del PIB para este año, como pueden ver aquí en este cuadro, destacando la magnitud de la corrección para el presente año, de 2,1% en lo que presentaron en diciembre a 1,7%, lo que me parece un resultado natural del incremento en la incertidumbre que ya comentaban y que se debe a las políticas de Trump. También revisaron al alza y en una magnitud no marginal su pronóstico de inflación del PCE, del gasto personal en consumo, el índice de precios, para el presente año de 2,5 a 2,8%, lo que es consistente con esta pausa de varios meses más en las tasas de interés. Los puntitos de la famosa gráfica de los puntitos, donde cada puntito representa el pronóstico de uno de los miembros para la tasa de interés de referencia al cierre del periodo que se menciona, se movieron un poco hacia arriba, como pueden ver si comparan esta gráfica de los pronósticos presentados en diciembre pasado con esta otra de los pronósticos actuales, que vamos a saltar y regresar un par de veces para que noten cómo es el cambio, se mueven ligeramente hacia arriba algunos puntitos. En esta otra lámina pueden ver otra de las gráficas que presentan en su documento que ahora me llamó la atención porque trae un cambio importante respecto a lo que veían en diciembre, con una gran mayoría de los miembros percibiendo una mayor incertidumbre sobre los pronósticos del crecimiento del PIB. Y en esta otra gráfica pueden ver que la gran mayoría de los miembros percibe que los riesgos para el crecimiento del PIB están inclinados a la baja, lo que refleja un mayor temor, diría, a un escenario de actividad económica más débil. Nuevamente, diría que este cambio en la lectura del Fed responde a las acciones que está tomando el presidente Trump.
Siguiendo con los indicadores de la semana en Estados Unidos, tuvimos buenas noticias en la producción industrial que registró un fuerte repunte de 0.7% que superó por mucho el 0.2% que se esperaba en los mercados y como ven en la gráfica logró salir por lo pronto de la tendencia lateral de estancamiento que había mantenido por casi 3 años. Ya veremos en los próximos meses si se confirma un cambio de tendencia en este indicador. Al interior de la industria, las manufacturas repuntaron aún con más fuerza, 0.9%, superando notablemente el crecimiento marginal de 0.1% que se anticipaba, aunque en este caso todavía no logran salir de la situación de estancamiento en la que han estado desde el 2022. La utilización de la capacidad instalada repuntó a 78.2%, quedando por arriba de lo esperado y comenzando a dibujar un posible cambio de tendencia, como pueden ver aquí. Por otro lado, las ventas al menudeo crecieron 0.2% en febrero, quedando bien por debajo del 0.7% que anticipaban los mercados, aunque como ven en la gráfica siguen en una tendencia ascendente. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron 0.3%, lo que representa una buena tasa, aunque no alcanzó el 0.4% que se esperaba y se mantienen en una tendencia todavía ascendente. Pasando a México, el INEGI publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es un ejercicio de nowcasting para estimar el consumo privado del mercado interior. Como pueden ver en este cuadro del INEGI, para enero se anticipa un crecimiento nulo y para febrero una caída de 0.1%. De validarse estas estimaciones, así se vería la evolución del consumo privado en los 2 meses anticipados, aquí en la gráfica ilustrados con las bolitas verdes que mantendrían al consumo privado en una tendencia descendente, lo que es una mala noticia para la economía, ya que el consumo privado suele ser el principal motor interno con el que cuenta. También en la semana se publicó el indicador oportuno de la actividad económica, que también es un ejercicio de nowcasting, en este caso para estimar el desempeño que tendrá el IGAE, el indicador global de la actividad económica, en los siguientes 2 meses por conocerse, y que pueden ver en este cuadro del INEGI, que presenta tasas de crecimiento positivas, aunque bastante pequeñas, de 0.1% mensual para enero y 0.2% para febrero. Hay que recordar que estas son estimaciones con un rango muy amplio y que hemos observado resultados muy desviados en más de una ocasión, así que hay que tomarlos con la debida reserva. En la siguiente gráfica pueden ver cómo quedaría la evolución del IGAE de validarse en los hechos las estimaciones del indicador oportuno. A pesar de los crecimientos, el IGAE seguiría en una tendencia descendente, lo que nos habla de una economía prácticamente en recesión. El sector industrial crecería 0.2% en febrero, luego de la contracción de 0.4% en enero, por lo que seguiría en franco declive, como vemos en esta gráfica. El sector servicios mostraría un par de crecimientos marginales de 0.1% y 0.2% que no le alcanzarían para salir del estancamiento en el que ya ha caído por más de 6 meses. El INEGI también publicó las cifras de la oferta y la demanda agregadas del cuarto trimestre del año que pueden ver en este cuadro, con malas noticias para el cuarto trimestre del 2024, ya que tanto el consumo como la inversión presentaron tasas trimestrales negativas en sus cifras desestacionalizadas, es decir, cayeron. El consumo privado, que representa casi 2/3 partes del PIB, se contrajo con fuerza, 1.4% en el trimestre, lo que es una caída inusual, como vemos aquí en la gráfica, inusual e importante diría. La inversión total se contrajo 1.6% en el trimestre, como pueden ver en la gráfica, y se mantuvo básicamente estancada en los 4 trimestres del 2024, luego de que en el 2023 presentara un crecimiento extraordinario. También en estos indicadores podemos ver que la economía se encuentra pues prácticamente en recesión, y con la gran incertidumbre que tenemos tanto por los factores internos como externos, pues es previsible que la debilidad económica se siga profundizando. En otra noticia que confirma lo que advertía hace algunas semanas, el gobierno anunció que el plazo para el pago a los proveedores de Pemex se extenderá hasta el mes de abril. Bueno, de hecho no dieron ni fecha, pero es lo que se supone que ocurrirá. Recordando que había dicho que en marzo, la presidenta comentó que en marzo se liquidarían los adeudos. El problema es que se le deben más de 20,000 millones de dólares a los acreedores, a los proveedores de Pemex, y la empresa está quebrada
y el gobierno tampoco tiene a la mano pues el dinero para cumplir con estos pagos. Lo peor de todo es que se insiste en una estrategia, pues por llamarle de alguna forma, completamente trasnochada y obsoleta que solo conseguirá pues seguir enterrando a Pemex en números rojos y despilfarrando los limitados recursos del país. Por otro lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum trató de sacudirse la responsabilidad y de defender al mismo tiempo al gobierno de López Obrador del terrible rancho de exterminio de los narcos en Teuchitlán, para lo que el fiscal Gers Manero apareció en los medios culpando al gobierno estatal, que desde luego no es de Morena. Si bien esta estrategia le podría funcionar al gobierno en el ámbito doméstico, el problema es que esto ya trascendió a los medios internacionales y representa pues gasolina para la narrativa del gobierno de Trump, que acusa al gobierno mexicano de estar aliado con el narco, y la acusación es en presente, no es en pasado. Si bien no había alguna mención nueva de parte de Trump o de algún oficial importante de su gobierno a esta denunciada alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, esta otra noticia pues parece claramente relacionada con la presencia de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en las aguas del Pacífico cerca de México. Me parece bastante claro que lo que quiere Trump es que le entreguen a uno o más políticos mexicanos de alto nivel vinculados con el narco, lo que representa un gran problema para Sheinbaum porque los más sospechosos pues son de su propio partido. Ya veremos qué ocurre, si lo puede manejar y qué otras repercusiones vienen hacia adelante. Por otro lado, los mercados accionarios tuvieron una buena semana, la semana que terminó, con principalmente ganancias en la mayoría de los índices, como pueden ver aquí en nuestra lámina, con los 10 índices que seguimos todas las semanas y con un incremento de 0.8% en el promedio simple de estos 10 índices. La Bolsa Mexicana de Valores también se movió más o menos en el mismo sentido, con una ganancia de 0.4% en la semana para terminar en los 52.672 puntos. Nuestro tipo de cambio pues presentó una depreciación bastante consistente durante la semana, como pueden ver aquí en la gráfica, para terminar en los 20.24 pesos por dólar, después de que por un par de días, unos 3 días, tocó niveles por debajo de los 20 pesos. Me parece que con lo que estamos viendo en el entorno interno y externo, pues el tipo de cambio va a seguir reaccionando más bien hacia arriba, depreciándose en las próximas semanas. La semana que inicia pues tendremos bastante información aquí en México, empezando desde el lunes con las cifras de inflación de la primera quincena de marzo. Ya veremos cómo viene, especialmente los precios de los productos agrícolas. Tendremos también el IGAE, el indicador global de la actividad económica del mes de enero, es el primer indicador importante de la actividad económica del año. Después, el martes 25, las ventas al por menor del mes de enero. El jueves tendremos cifras de balanza comercial del mes de febrero, la muy importante decisión de política monetaria de Banco de México, que seguramente va a reducir en 50 puntos base las tasas de interés ante pues lo que está pasando con la actividad económica, y dado que los subgobernadores pues son bastante sensibles a este tema, y hoy día la inflación, aunque todavía está lejos de la meta, pues parece que se está portando bien, y entonces les da la oportunidad de realizar este recorte en la tasa de interés. Todos los analistas en la última encuesta pues anticipan que se dará este recorte de 50 puntos base. También tendremos el viernes en México la encuesta nacional de ocupación y empleo con cifras de febrero y el reporte de finanzas públicas del mes de febrero. Vamos a ver cómo vienen las cifras del gobierno, porque la única manera de contener el déficit y tratar de alcanzar las metas que se han propuesto es a través de recortes del gasto, que ya se está reduciendo de forma muy significativa, y esto pues tiende a ser negativo para la actividad económica. Ya veremos cómo vienen las cifras. En Estados Unidos tendremos los datos del PIB en la revisión final hacia el día jueves. Son datos del cuarto trimestre, no creo que cambien mucho ni afecten mucho, pero el viernes sí veremos las cifras del reporte de ingreso y gasto personal. Aquí se incluye este indicador de inflación tan relevante para la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía. Y ahí veremos cómo vienen las cosas para ver qué tanto más puede tardar la Reserva Federal antes de seguir bajando sus tasas de interés. Y con esto terminamos este programa número 406 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.